Buenos días, este es Home Restoration Ministries, saludándoles, bendiciéndoles este día. Espero que pasen un día feliz, que estén pues alegres en su corazón, viviendo cada día más para Cristo, conforme se acerque el día del retorno de Jesucristo, y que podamos vivir una vida plena en Dios, que es lo que necesitamos, y de eso se trata todo esto, restaurar nuestras familias, porque la familia es el eje, es la base de todo lo que quiere hacer Dios. Si se restaura nuestra familia, tenemos esperanza. Entonces es muy importante que arreglemos muchas cosas en nuestra vida y luego arreglar a nuestra familia. Entonces vamos a orar un momento y vamos a poner en las manos de Dios todo este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Y te pedimos, Dios bendito, que tú nos hables, que tú nos ministres, que no sea el hombre. Enséñanos, Señor, que sea una enseñanza que penetre profundamente en el corazón de las personas y que traiga una transformación. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario a Cristo se vaya fuera de esto en el nombre de Jesús, y declaramos tu reino, tu gobierno en cada vida, en este ministerio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que abran su Biblia, busquen su Biblia ahí en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 24, ¿verdad? Romanos 7, 14 al 24, y el título de esta plática se llama ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿No? Digo, ¿por qué yo quiero vivir para Dios? Quiero estar yo caminando con Dios, así caminando en santidad, caminando rectamente. Es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué? Porque luego cuando quiero no puedo, o me está pasando algo, ¿no? Entonces aquí va a haber unas respuestas, unas respuestas a todo esto. Vamos a leer aquí Romanos 7, 14 al 21 para que vean lo que le estaba pasando a Pablo, ¿verdad? Pablo tenía una lucha muy grande en su vida, porque por un lado quería caminar con Dios y por otro le ganaba la carne y muchas cosas, lo que hemos venido hablando. Y de ahí sale toda esta plática, toda esta historia, ¿verdad? Todo esto que vamos a narrar ahorita, porque tiene que ver con lo que nos pasa a los seres humanos realmente. Muchas veces en la iglesia todo el mundo trata de decir, ¿cómo está? Y le pregunta, ¿cómo estás? No, muy bien, caminando en el Señor perfectamente. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Y nos callamos porque nos apena decir que nosotros estamos pasando por cosas y otros no. Inclusive pastores quieren estar con una imagen de que son perfectos, que no les duele nada, que todo está muy bien con ellos, y eso causa ansiedad inclusive en las ovejas, ¿no? Porque las ovejas dicen, pues que ese es Superman o qué, o sea, a él no le pasa nada, está muy bien, ¿no? Y la verdad es que los líderes, los pastores, tenemos muchas luchas y problemas, a veces más que una persona normal, ¿verdad? Y todos necesitamos de unos a otros, tenemos que ayudar, y en esto tiene que ver la restauración, inclusive en la iglesia, pastores, liderazgo, ovejas, ministerios, antes del retorno de Cristo, ¿verdad? Porque la lucha es tremenda. Y Pablo nos da el ejemplo de una persona que tiene luchas, tiene bastantes luchas, y él no lo calla y lo dice. Miren, vamos a leer Romanos 7 del 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate más, para empezar, él reconoce que tiene mucha carnalidad todavía, ¿verdad? Porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí viene el tema de hoy. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando, verdad? Y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él ama a Dios y estoy seguro que tú también, por estás oyendo esto, tú amas a Dios y todo, pero hay una realidad y una lucha verdadera en tu cuerpo, en tu alma, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es la gran lucha, porque mi cuerpo quiere hacer una cosa, dame de comer, aliméntame, quiero hacer relaciones sexuales, quiero esto, quiero lo otro, y entonces el cuerpo quiere gobernar sobre el espíritu y sobre el alma. Esa es la obra diabólica. Lo correcto debería de ser que el espíritu gobierne sobre el alma y sobre el cuerpo. Eso es lo que quiere Dios. El espíritu donde habita Jesucristo debe gobernar todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, o sea, su carne todavía. Entonces vamos a ver las luchas que hay con los cristianos, ¿verdad? Miren, vamos a ver en Juan 15, 19, primera de Juan 15, 19. Primera de Juan 15, 19. No hay primera de Juan. Es Juan. Permítame un momentito, ¿eh? Es Juan 15, 19, no primera de Juan, hago la corrección, es Juan 15, 19. Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aquí está hablando que estamos en el mundo, pero somos de Dios, ¿verdad? Él nos eligió el Señor y somos de Dios, ¿verdad? Corrijo la escritura Juan 15, 19, para que vean que todos podemos cometer errores, ¿verdad? Nadie sabe cometer un error, pero pues eso prueba la palabra de Dios que es verdad, ¿verdad? Entonces vamos a ver que históricamente la iglesia tiene una lucha, una guerra con tres cosas, por eso todo esto se llama nuestra batalla diaria, ¿verdad? La iglesia tiene una guerra, que diga que no, pues es que es un mentiroso. Tenemos guerra, ¿verdad? Constante, tenemos una lucha constante hasta que venga Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos guerra con tres cosas, anótale, tres cosas: la carne, el mundo y los demonios. La carne, el mundo y los demonios. Todo esto es una base fundamental de nuestra lucha que tenemos diariamente y tenemos que vencer a la carne, tenemos que vencer al mundo y tenemos que vencer a los demonios. Es la base para el cambio, para caminar en la santificación. ¿Quieres salir del proceso de santificación? Es necesario que puedas vencer esto, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Gana batallas, no toda la guerra, gana una batalla cada día, ¿verdad? Y puedas ir hacia el proceso de santificación. Entonces, el proceso de santificación es un proceso por el cual me convierto a la imagen de Cristo cada día, aún en este mundo pecador, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. La cosa es que tú y yo podamos resplandecer como luminarias en el mundo cuando nadie te ve, cuando estás ahí en el mall, allá afuera, que estás manejando, ¿verdad? Que no te le metes a nadie, no insultas a nadie, no te enojas, eres luz a donde vayas. De eso se trata, ¿no? Que puedas vencer al mundo también. Entonces, un modo de vida al estilo del reino de Dios es guerra. Guerra en este momento es guerra, porque Dios tiene una guerra contra el Satanás. Más bien el Satanás es contra Dios. Dios está inmóvil, él es vencedor, ya venció, y el diablo está tratando de destruir
el reino de Dios y está tratando de destruir a los cristianos, ¿verdad? Y a su bendito pueblo Israel. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás quiere establecer su reino, el reino de oscuridad y de destrucción. Por eso viene todo lo que viene, por eso ahorita va a haber cambios a nivel político, gubernamental, en cada país del mundo, porque todo va llegando hacia la Agenda 2030, llegar a poner a unir todos los países, ¿verdad? Hacer un solo país y luego proclamar a la persona que va a estar ahí como presidente de todos los países. Ya sabes quién va a ser el anticristo, ¿verdad? Entonces, el punto está en que la gente no se da cuenta de esto y va caminando paso a paso a eso porque el diablo tiene su plan, ¿verdad? Y como iglesia tenemos que estar listos para saber qué es lo que viene y resistir antes del retorno de Cristo. Tenemos que estar agarrados de Dios. Muchos cristianos se desaniman cuando tratan con un problema o un mal que está dentro de ellos. Dice, no puedo con la carne. Tengo unos deseos por esto, por lo otro, y ¿sabes qué? No puedo. Yo he orado, he ayunado y no pasa nada, ¿verdad? Vamos a ver todo esto ahorita, ¿no? Es un mal que trata de seducirnos a todos los cristianos. ¿Cómo ves? El mal está aquí presente, estamos metidos en este mundo caído, donde Satanás es el que está reinando, donde, fíjate la penetración tan fuerte en el cuerpo de Cristo, iglesias que he visto con la bandera, ya sabes qué bandera, ¿verdad? Y dice, no es posible, ¿no? O sea, hay una invasión de el reino de las tinieblas hacia la iglesia y hacia el mundo, y tenemos que vencer, ¿verdad? ¿Qué me está pasando, verdad? Entonces hay un mal que trata de seducirnos, que está en el mundo, y el poder sobrenatural del enemigo sobre las mentes de las personas. Aquí en la mente está tratando de influenciarnos con muchas ideas, la televisión, los anuncios, tus amigos, lo que sale, lo que ves en el mundo, las costumbres, las modas, todo está influenciando ahorita contra nosotros, ¿eh? para que podamos dudar de nuestra salvación. Ese es un gran problema. Hay gente que duda tiene inseguridad de considerarse salvo. ¿Tú tienes duda de considerarte salvo? Y eso provoca que muchos cristianos no vivan la vida cristiana normalmente. Ese es un problema, dicen, como que se olvidan de Dios y están ahí en el mundo un rato. Muchos viven en las puras fallas, otra vez volví a fallar, ya volví a caer hoy, mira, vi a esa mujer, vi a ese hombre, mira, hice esto, me enojé, le dije, y como Pablo, ¿ves? Híjole, qué fea lucha, ¿no? ¿Verdad? Entonces, necesitamos una vida exitosa cristiana. Tenemos que reconocer primero que podemos fallar y que podemos cometer errores porque ningún cristiano es perfecto. Óyelo bien, estamos siendo perfeccionados, pero no somos perfectos. Yo no soy perfecto, cometo muchos errores. Lo que hago cuando me doy cuenta, le pido perdón a Dios y sigo adelante. Y ya no, voy a tratar ya no cometer ese error que hice o el pecado que caí o lo que sea. Ya no lo voy a hacer, voy a seguir adelante. Entonces yo te animo en esta hora que no desmayes ante eso, porque eres un ser humano. Nadie te viene a condenar, ni Dios te condena, ni yo te condeno. Lo que dice la Biblia es que aborrezcas el pecado, que lo alejes de tu corazón, sácalo de tu corazón y sácalo de tu vida. Y si te llegas a equivocar, pídele perdón a Dios y la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Y levántate del hoyo donde estás y sigue adelante. No te quedes en el hoyo, por favor, ¿verdad? Entonces, a veces tratar con las fallas es difícil, y luego también la soberbia que te agarra, no, yo voy a poder, pero tú tienes que agarrarte de Dios y decirle, Señor, no puedo, pero tú me vas a sacar adelante, dame la mano y levántame. Tú puedes fallar, ¿verdad? Pero Dios te va a ayudar a salir de eso, ¿verdad? Tienes que entender que hay una guerra con el pecado, el cual están metidos
en este mundo. No tienes que ver mucho de esto, por todos lados está el pecado, pero también está el proceso de santificación. Entonces, hay un bombardeo de ideas, tan grandes, tan fuertes, por dudas, tentación, pensamientos malignos, deseos de independencia, orgullo, lujuria, materialismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El pecado es sobrenatural y es deseable. El diablo lo hace deseable, no lo hace feo. Lo hace deseable para ti. El pecado entra en la persona, ¿verdad? Y entra a su carne, provoca los deseos en la carne, ¿verdad? Entonces hay una guerra contra la carne, contra tu cuerpo, y hay un pecado social que viene del mundo. Ese es el mundo, porque hay una influencia del mundo, ¿verdad? Hay una guerra cósmica también, por eso estoy hablando del el mundo, la carne, ¿verdad? Entonces, el pecado siempre es personal, ¿verdad? Tú decides pecar o no, ¿verdad? Y entonces hay una guerra contra la carne, hay una guerra contra... hay un pecado social también que viene del mundo, ¿verdad? La carne, el mundo. Y hay una guerra cósmica que lleva quién sabe cuántos años, que es multidimensional, porque esa es la dimensión de Dios, y en esta dimensión se plasma en este mundo. Esa guerra se inició primero en el reino cósmico. Esta guerra continúa entre los dos reinos hasta que sea destruido el mal, ¿verdad? Totalmente, en el lago de fuego y azufre. Ahí en Apocalipsis lo vas a leer más adelante, en Apocalipsis 20. Entonces el mal será quitado de los hijos de Dios para siempre. Pero mientras no regrese Jesucristo, la lucha sigue adelante hasta que la iglesia se vaya. Cuando la iglesia se vaya, tú ya no vas a sentir ninguna cosa de esas. No te va a llegar ningún pensamiento maligno, ningún deseo maligno, sino va a ser puro gozo, felicidad en Dios, puro bien, luz, bendición, ¿verdad? Amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, todo este mal soltado contra la humanidad desde la caída está actuando en las personas y en nosotros. Entonces, tenemos que entender que hay 3 áreas, como le estaba comentando, las que tenemos que luchar. Y más adelante vamos a aprender cómo luchar de eso. Si el estímulo del pecado viene hacia nosotros, es del mundo, la carne a veces responde. Tenemos que tener una respuesta contra la información que nos está llegando de este mundo. ¿Qué hacer? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Asimismo, los poderes demoníacos buscan influenciar la mente, las emociones y la voluntad para que tú te pierdas. El ataque del diablo no es tanto que te quiera matar físicamente, sino trata que tú pierdas tu salvación, quiere que tú te alejes de Dios y que te apagues. Y si la energía que nos bombardea viene directamente de lo sobrenatural, la carne responde favorablemente al pecado, ¿verdad? Porque nuestra carne, nuestro cuerpo todavía está mal, todavía no está bien. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu, nuestra alma está siendo renovada, pero nuestro cuerpo aún no. Tu cuerpo también va a ir a la tumba, igual que el mío, ¿verdad? Hasta que, o si viene Jesucristo, nos vamos a ir en el arrebatamiento. Entonces, hay un veneno de la serpiente, ¿verdad? Ese veneno de la serpiente es el que está actuando desde el principio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta el veneno de la serpiente y que Dios abra tus ojos para ver por dónde viene esto, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Hechos 28, 1 al 6, para que entiendas esto. Estando ya salvo, Hechos 28, 1 al 6, estando ya salvo, habían tenido el barco había tenido un accidente, entonces el barco se destruyó, estaban en la isla de Malta. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta,
Y los moradores nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, que ha escapado del mar, y la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Fíjate, a Pablo ya no le hizo daño el veneno, porque ya estaba más agarrado de Dios. Cuando tú estás más agarrado de Dios, va a venir la serpiente con el veneno de este mundo, a la carne, y la cosa espiritual, y ya no te va a envenenar, ya no te va a destruir, ya no te va a golpear, ¿me entiendes? La serpiente huye del calor y de la luz. Fíjate, aquí la serpiente venía huyendo de la luz y del calor y del fuego, ¿verdad? Entonces la serpiente huye cuando hay calor, cuando hay luz, y cuando hay fuego, el fuego del Espíritu Santo. El veneno quiere destruir la obra de tus manos y la obra de Dios en tu vida, si tú te dejas, ¿verdad? Entonces es muy importante que ese veneno no tome acción en tu alma, en tu espíritu, ¿verdad? Que ese veneno lo eches fuera, que tú puedas diagnosticar cuál es el veneno, y con el calor y la luz la serpiente tiene que huir, el veneno se va a ir y no te va a hacer daño. La unción te protege si estás metido con Dios y la vida de Dios. La unción viene cuando estás en la presencia de Dios constante, se derrama sobre ti la unción, y la unción te protege del veneno de la víbora. ¿Comprendes? Eso es muy importante. Si no estás metido con Dios, el veneno te alcanza, y entonces tú ya te puedes sacudirte la serpiente. Bueno, yo quiero continuar con esto más adelante, pero lo quiero dejar ahí, ¿verdad? Para que tú medites esto, estudias estas escrituras y sigue adelante, ¿verdad? Únicamente te pido que estés orando y que puedas, acuérdate las tres cosas: el mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? Es la lucha que tenemos. Vamos a orar un momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanas, que las fortalezcas en el poder de tu fuerza. Que a veces ellos dicen: ¿qué me está pasando? ¿Por qué hago lo que no quiero? A Pablo también le pasó, hasta que en el capítulo 8 Pablo empezó a vivir en el Espíritu, y parece como que repetimos un poquito las cosas, pero dice la Biblia: y estas palabras las repetirás y las repetirás y las repetirás hasta que te entre y hasta que salgas y hasta que vivas por la palabra. Y hoy vengo en el nombre de Jesús a orar por ti, que tú puedas vivir por la palabra, que tengas temor, que tiembles ante la palabra de Dios, tiembles ante la presencia de Dios, no de miedo, sino de respeto, de amor por Él. Que en el nombre de Jesús el enemigo no tome más ventaja sobre nosotros, y que cada día tengas más días de victoria, más días de victoria. Yo bendigo tu vida en esta hora, y Espíritu Santo, ven y fortalécelos en el poder de tu fuerza, para que el veneno de la serpiente de este mundo y de la carne no pueda actuar en ellos, ni en el mundo espiritual sean tocados por el enemigo. En el nombre de Jesús arruinamos, derribamos, cancelamos todo ataque del enemigo contra nuestras vidas, y declaramos paz en nosotros, y que podemos caminar en el proceso de santificación. Señor, lo ponemos esto en tus manos, nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Estén estudiando, son pláticas cortas, pero queremos que ustedes puedan estar ganando batalla por batalla. No toda la guerra, batalla por batalla. Así es como se conquista un país. Que Dios les bendiga. Les amo.